os proponemos el siguiente ejercicio. Primero, imprimir por pantalla el texto siguiente, introduce el primer número. Segundo, crear una variable que se va a llamar dato1 con el valor que se ha introducido en el paso anterior mediante el teclado con la función input. Tercero, muestra por pantalla introduce el segundo número. Luego creamos la variable dato2 que tendrá el valor introducido en el paso anterior. Luego creamos una variable que se va a llamar número1 que será el valor de dato1 convertido a numérico. Lo mismo en el paso 6, convertimos la variable dato2 a una variable numérica que se va a llamar número2. Luego sumamos en la variable suma los valores de las dos variables, número1 y número2. Luego convertimos la variable suma en una variable de texto que se va a llamar strSuma. Y por último creamos una variable resultado que sea la concatenación de la siguiente frase, la suma es, y la variable strSuma. Y por último mostramos el valor de la variable resultado calculada anteriormente. Vamos ahora a solucionar este ejercicio. Primero, nos pide que imprimamos en pantalla este texto. Introduce el primer número. Así que hacemos un print y ponemos ese texto. Introduce el primer número. Le damos al Enter y hacemos el paso 2. Creamos una variable dato1 que va a ser el valor introducido. Es decir, si hacemos aquí un input, el valor que se introduzca el usuario por el teclado se va a asignar a la variable dato1. Hacemos el paso 3. Hacemos también un print donde le pedimos que introduce el segundo número. Y lo almacenamos, el número que va a introducir el usuario, en la variable dato2. Recordad que mediante input recogemos del teclado el dato del usuario y lo almacenamos en una variable dato1 que será de tipo cadena de caracteres. Entonces, como las tenemos que sumar los dos datos, tenemos que convertirlos en una variable de tipo numérico. Y eso lo hacemos en el siguiente paso. El paso 5 sería crear una variable que se llama número1 que mediante la función int convierte, por ejemplo, dato1 en un entero. Convierte dato1 en un entero y se lo asigna a la variable que se llama número1. Con lo cual el número 1 ahora ya es un número. Lo mismo con el número 2. El número 2 es un entero de la cadena de caracteres dato2. Con lo cual ya podemos crear la variable suma, que es el paso 7, que sería la suma número 1 de dos números o dos variables numéricas, número 1 y número 2. Pero como es un número y queremos mostrarlo luego en un texto, pues tenemos que convertir la variable suma, que es numérica, en una cadena de caracteres. Así creamos otra variable, strSuma, que va a ser, mediante la función str, convertimos una variable numérica en una variable alfanumérica. Suma es numérico, mediante str lo convertimos en una cadena de caracteres, con lo cual strSuma es ahora una cadena de caracteres que podemos concatenar con otro texto para conseguir el valor de la variable resultado. Así que el resultado es igual a la cadena de caracteres, la suma es, concatenado con otra cadena de caracteres que es strSuma. Vamos a resumirlo entonces. Ponemos un texto para que el usuario sepa qué tiene que introducir, recogemos el valor y lo almacenamos en dato1, mostramos otro valor, otro texto para que sepa que tiene que introducir otro número, lo recuperamos, lo almacenamos en dato2. Ya tenemos los dos datos almacenados en variables de tipo alfanumérico, de tipo cadena de caracteres. Tenemos que convertirlas a numérico mediante el int. Dato1 lo convertimos en una cadena, en este caso a un número 1. Dato2 lo convertimos mediante int a otro número y los podemos ya sumar con el operador suma. Con lo cual suma ya es una variable numérica que para poder concatenarla con este texto tenemos que convertirla en una cadena de caracteres y se hace con el str. Suma, que es número, lo convertimos en cadena de caracteres, el resultado de una cadena de caracteres que podemos concatenar con el más,
con otra cadena de caracteres. Y este sería el resultado. Simplemente ponemos un print del resultado y ya hemos finalizado el ejercicio. Vamos a probarlo. Le damos a ejecutar, run, y nos dice introduce el primer número. Le ponemos el número 5. Le damos al intro, introduce el segundo número, por ejemplo el 3. Le damos al intro y nos dice que la suma es 8. Si os fijáis, ha quedado muy junto, tenemos que separarlo un poco, poniéndole un espacio aquí. Y lo volvemos a repetir, lo volvemos a ejecutar con el run. Primer número, por ejemplo, el 4. Segundo número, el 2. Y nos dice que la suma de 4 y 2 es 6. Y de esta forma hemos finalizado este ejercicio.